Si no me equivoco, esto era lo último que estuvimos viendo, ¿cierto? Procesos cognitivos primarios, ¿ya? Procesos cognitivos, ¿cierto? De cognición, ¿cierto? Del pensar, del funcionamiento de nuestra mente y primarios, porque estos posibilitan otros, ¿ya? Estos no son únicos, no son exclusivos, hay otros más. Recuerden que muchos de ustedes, ¿cierto? En la clase anterior hablaron de otros procesos cognitivos. Y yo les dije que solamente iba a hablar de 6 de estos, ¿ya? No iba a poder hablar de todos porque son harto igual, ¿ya? Son hartos. Y lo segundo es que por lo menos esto sí debiésemos tenerlos bien en consideración o bien presentes. ¿Mm? Em, y ya que no hay preguntas, ¿cierto? Si hay alguien que tenga preguntas me avisa nomás, y lo escribe en el chat o pide la palabra. Estuvimos viendo estos tres, ¿cierto? Lo que es la percepción, algo que también estuvo presente en clases anteriores, ¿cierto? Cuando tuvimos este juego de las ilusiones, ¿cierto? Esas imágenes que yo le mostraba, en donde la percepción yo la puedo manipular, ¿ya? Si bien la percepción es, ¿cierto? Un proceso cognitivo por naturaleza, ¿cierto? Que viene con nosotros, yo también la puedo manipular, pues. ¿Mm? Entonces ahí veíamos, ¿cierto? Estas características, ya estos rasgos, ¿cierto? De la percepción, ¿m? En donde recibimos estímulos. La percepción, ¿cierto? Es donde se captan los estímulos. El ojo, ¿cierto? A través de nuestros sentidos, ¿m? Tanto los sentidos más primarios, ¿cierto? Los más básicos hasta los más complejos. De los más básicos nosotros conocemos cinco, ¿cierto? La vista, por ejemplo, va a captar el estímulo de la luz, ¿cierto? El oído va a captar el estímulo del sonido. ¿M? El tacto va a captar los estímulos de las texturas, ¿cierto? Em, y así también los otros. ¿M? Recuerden que también hablábamos, por ejemplo, uno de los sentidos complejos, que obviamente eso no lo vimos, es el hecho de poder sentir la temperatura, ¿ya? Es un sentido complejo porque ahí entran em, varias, varios sentidos a la vez. No se ocupa uno solo. A diferencia, por ejemplo, del ojo, del oído, ¿ya? Del gusto, del tacto. Pero en definitiva, esto nosotros lo ocupamos para percibir, ¿cierto? Y con esto nos hacemos una idea. Y ahí entra la atención, ya la focalización. Recuerden que ahí hablábamos de la gente, por ejemplo, que viviendo al lado de los trenes, ¿ya? De las líneas del tren, sienten o no sienten, o no, del aeropuerto, sienten o no sienten, captan o no captan, ¿cierto? Ese estímulo externo. Pero también están los estímulos internos, po, ¿ya? El dolor de estómago viene de adentro, nosotros lo sentimos. ¿Ya? El sentir el frío, ¿cierto? Si bien es un estímulo externo, muchas veces se siente también de manera interna, el calor, lo mismo. Y este permite muchos otros, po, ¿ya? Permite, por ejemplo, eh, el cuento de la memoria, ¿cierto? Permite que también se dé el pensamiento, también permite y trabaja junto con las emociones. ¿No? Recuerdo cuando estuvimos viendo las emociones, lo complicado de las emociones, ¿ya? Y que más encima en este mundo actual las emociones hoy día recién se están dando un auge, ¿cierto? Al entender las emociones, los sentimientos, que tienen una importancia preponderante. ¿M? Yo les contaba el caso, ¿cierto? De los chiquillos en los colegios, porque como trabajo en colegio yo, llevo trabajando en 7 colegios diferentes, ¿ya? Y ese es el problema que estamos teniendo con los chiquillos en los colegios, es que hay un problema gigantesco con el manejo de las emociones. ¿Ya? Muchos se desbordan de la emoción, ¿ya? Eh, no se saben manejar, que es distinto de controlar. ¿M? Eh, Muchos pretendemos no sentir tristeza y ese es un error, pero garrafal, 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 ¿ya? Porque no nos podemos deshacer de la tristeza, de la ira, ¿ya? No podemos deshacernos de ellas, vienen con nosotros, porque recuerden que una de las características principales es que es innata, ¿ya? Viene con nosotros, no podemos eliminarla. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cierto? Se nos pasa por la cabeza de tratar de eliminarla, ocurre un choque entre lo que yo quiero, ¿cierto? Pienso y lo que realmente soy, po. Y ahí entra en conflicto, po.
¿ya? Y eso después gatillan eh, hasta que hemos conocido casos, ¿cierto? Que se dan en las noticias, el hecho del cuento del suicidio, ¿m? Del que no quiero, ¿cierto? Tener estas emociones. Para los que han visto la película intensamente, yo creo que eso les debe haber quedado claro, ¿ya? O sea, imagínense deshacerse de la tristeza, eliminar la tristeza, cuando al final ocurre otra cosa, ¿m? Es necesaria. Eh, ¿Qué vimos primero, el pensamiento o el lenguaje en este sentido? El lenguaje, si no me equivoco, ¿no? Ah, Profe, vimos percepción como primero, segundo lenguaje y tercero pensamiento. ahí está, muy bien. Dentro del lenguaje, que es otro proceso cognitivo, ¿cierto? Primario, el lenguaje, si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Recuerden que nosotros pensamos, ¿cierto? A través de imágenes, pero también a través de las palabras. Cuando tenemos, y que es lo más sano, ¿cierto? Estas conversaciones internas, ¿ya? Estas conversaciones con nosotros mismos, em, y es lamentable que hay gente que no se lo haga porque hay gente que cree que se conoce y realmente no nos conocemos. ¿Ya? Y ahí es donde cometemos errores, ¿cierto? Tomamos decisiones equivocadamente. ¿Mm? Y eso es lo que nos ayudan, ¿cierto? Los especialistas, ¿cierto? Los expertos. Sin decir, por ejemplo, que si bien ese lenguaje se hace referencia al lenguaje escrito, ¿cierto? Al lenguaje verbal, también hay un lenguaje que no es verbal, po, ¿ya? Y de hecho, la gran mayoría, ¿cierto? De las cosas que nosotros expresamos está en el lenguaje no verbal. Em, una persona puede decir que está alegre, pero el lenguaje no verbal realmente te dice si estás alegre o no. Sin decirlo se puede ver si se alegra o no. Exacto, sí. Y eso es todo el lenguaje no verbal, po. ¿Mm? Es un poquito el plus, ¿cierto? Es un poquito la ventaja que tienen los chicos que son sordos, por ejemplo. ¿Ya? El cuento de observar la realidad del sujeto. Ellos se fijan en muchas cosas, cosas que incluso nosotros mismos desconocemos, po. ¿Mm? Em, si andamos tristes, si andamos alegres, si andamos preocupados, si andamos ansiosos. ¿Mm? Muchos de nosotros no nos damos cuenta cuando andamos ansiosos, ¿cierto? Y movemos la patita hasta que nos dicen, oye, deja mover el pie, po. ¿Cachai? Deja de mover el pie porque me distrae. ¿Eh? Y no nos damos cuenta. Y así con otras cosas también, po. Es, em, hay gente que no se da cuenta que está gritando, ¿cierto? Que está elevando la voz. Y ahí nos calman, ¿cierto? Dicen, no, piola, tranquilo, o sea, baja la voz, estáis gritando. No, no, no estáis gritando. Em, o cuando estamos iracundos, o sea, las miradas, los movimientos son violentos, ¿cierto? Hay mucho lenguaje no verbal. ¿M? Y esto obviamente posibilita el pensamiento, ¿cierto? La expresión, em, el aprendizaje, para qué hablar, ¿cierto? Y el cuento de la inteligencia también, ¿no? Porque también se dan de manera internas, ¿no? Como procesos cognitivos. Y el lenguaje ha posibilitado que al día de hoy, por ejemplo, estemos teniendo una clase, porque sin lenguaje no hay conocimiento, ¿cierto? No le podemos dar significado, ¿cierto? A la experiencia y por lo tanto no podemos preservarla en el tiempo. ¿Mm? Lo que nosotros hoy día conocemos es lo que llevamos trabajando hace aproximadamente más o menos 2500 años de historia. O sea, nosotros llevamos acumulando más o menos 2500 años de historia. ¿Ya? No 2023 años, sino como 2500, ¿ya? Llevamos acumulando información gracias al lenguaje. Bueno, y otras cosas más también, pues, pero entre esas. Y ahí pasamos al pensamiento, ¿cierto? Pensamiento, proceso cognitivo, ¿cierto? Que procesa la información y lo procesa de diferentes formas, como ustedes ven acá, po. Lo procesa a través de imágenes, lo procesa a través de sonidos, recuerden los estímulos, ¿cierto? A través de símbolos,
¿ya? Y ahí recuerden cuando hablábamos de los sueños, ¿cierto? Lo que significa soñar ciertas cosas. Y eso nos hace pensar, pues ya nos hace asimilar unas cosas con otras. Las ideas, ¿cierto? Que es lo que más lo que a más auge se le ha dado dentro del pensamiento, ¿ya? Y lo que ha estado, ¿cierto? Muy bajo en esta temática, ¿cierto? Lo que ha sido el pariente pobre dentro del pensamiento, lo que tienen que ver, o todo lo relacionado con las emociones y los sentimientos, ¿ya? Este siempre ha sido el pariente pobre. De hecho, para que ustedes lo vean, o sea, para que me ratifiquen. Cuando ustedes estudiaron antes, si es que se acuerda alguno, porque yo, por ejemplo, me acuerdo muy poco, si en el colegio trabajamos las emociones, las vimos por lo menos como una materia, como un contenido. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de haberla visto como tal, que me hablaran de las emociones, que estas em, generan, ¿cierto? Primero, es una relación, pero muy, muy, muy estrecha, ¿ya? Muy, muy, muy relacionada con el pensamiento. Y por algo la menciona aquí, o sea, ustedes lo están viendo, no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Sino que lo están diciendo la gente, ¿cierto? Que fabricó este texto, ¿ya? Que es parte del programa de tercero medio, por lo menos del antiguo, ¿m? En enseñanza media. Porque el pensamiento se conecta con la emoción y la emoción se conecta con el pensamiento, ¿ya? Si yo voy a pensar algo, eso va a activar una emoción en mí. ¿M? O sea, de ahí viene, por ejemplo, que sea lo tan importante que yo diga, voy a estar bien, voy a estar bien, o soy un tonto, que es la más común que hemos escuchado, o lo más común que nos hemos dicho a nosotros mismos. Soy un tonto. Eso es un pensamiento. ¿Y qué crea esa frase? Soy un tonto. ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué emoción provoca en mí? ¿Una emoción positiva o una emoción negativa que nos gustaría no tener? Negativa. Negativa, completamente. Entonces, esa relación es estrecha, muy, muy, muy estrecha, ¿ya? Entre el pensamiento y la emoción. Hoy día hay harta gente que está trabajando eso, ¿ya? Pero lo está trabajando y que bien lo haga, ¿cierto? Por problemas que hemos pasado, ¿cierto? Por experiencias que nos han llevado a decir, ¿saben qué? Ya no puedo más, necesito ayuda y no puedo solo. Recuerden las clases anteriores, ¿cierto? No puedo solo, entonces necesito que alguien me guíe en poder yo estar bien, ¿ya? En que alguien me guíe en yo poder, ¿cierto? Ser yo, ¿ya? Y ahí en el proceso vamos descubriendo muchas cosas. Vamos descubriendo muchas cosas y que tienen que ver con nuestro pasado, ¿cierto? Y que obviamente también tienen que ver con nuestro futuro. ¿M? Por algo, ¿cierto? Muchos de ellos hablan de los traumas, por ejemplo. El trauma es un suceso, ¿cierto? Vivido en el pasado, pero que cada vez yo lo traigo al presente, por X razones, ¿cierto? De las que yo vivo. Eh, y las más complicadas, ¿cierto? Son los traumas, ¿ya? Que tienen o no hacen relaciones con otras personas, porque es súper complicado. Las relaciones con los otros, porque el trauma yo no lo provoco solo, alguien las provoca en mí. Y si no la trabajo, después yo la repercuto, ¿cierto? La repito. No sé si ustedes han visto por ahí en las redes sociales eso de cortar el ciclo de lo negativo. Y sale la típica figura de un adulto gritándole a un niño, ¿cierto? De, de, o sea, del abuelo gritándole al papá y el papá gritándole al abuelo, o mejor dicho, al hijo. Y este otro hijo le dice puras otras cosas positivas, ¿cierto? Al nieto o al bisnieto, cortando el ciclo. ¿M? Porque eso es el trauma, po, ¿ya? Y, y hoy día por lo menos ya hay un gran grupo de personas que está tratándolo, ¿ya? Que lo está
trabajando, porque esto de las emociones es el pariente pobre. Pocos hablan de las emociones. ¿Mm? De hecho, muy pocos consideran las emociones. Nos preocupamos más de las ideas, ¿cierto? Nos preocupamos más de las teorías, del pensamiento y el pensamiento y el pensamiento. Pero mucho pensar tampoco hace bien. ¿Mm? Si Aristóteles estuviera ahí presente, ¿se acuerda cuando vimos la teoría de Aristóteles? Recuerden que los extremos son los malos, ¿cierto? Pensar poco hace mal. Hay un término medio, hay un equilibrio. ¿Mm? Y pensar mucho también hace mal. También hace mal. Y eso es lo que nos pasa a la gente cuando estamos en problemas, cuando pensamos mucho las cosas, ¿ya? O pensamos muy poco. Hay un equilibrio. Del pensamiento, que es lo que nos faltaba por ver, existen algunos procesos, ¿ya? Que son básicos. El análisis, la síntesis, la asimilación y la acomodación. ¿Ya? Son algunos de los procesos básicos, ¿cierto?, que ocurren en el pensamiento. Yo cuando pienso, ¿cierto? Yo estoy haciendo análisis. Yo cuando pienso estoy haciendo síntesis. Yo cuando pienso estoy haciendo una asimilación, ¿ya? O acomodación. ¿Y qué quiere decir cada una de estas? Cuando yo voy a hablar del... Y aquí voy a... análisis. Eh, pucha, no sé si va a salir... ojalá funcione. Puede que no sea lo más académico la forma de explicar qué voy a hacer ahora, ya, o los ejemplos que voy a utilizar, pero ojalá funcione. Mientras funcione, va a estar todo bien. Estos son los 4 procesos básicos, ¿cierto?, que yo ocupo en el pensamiento: el análisis, la síntesis, después me encargo de los tildes, la asimilación, ¿ya? Y por último, la acomodación, ¿ya? De cierta manera, estas mismas palabras nos están diciendo algunas cosas. ¿Qué es el análisis? ¿Ustedes cómo conocen el análisis? ¿Cómo describirían lo que hace una persona cuando está analizando algo? ¿Qué hacemos en el análisis? Lo piensa. No. Sí, por supuesto. Pero también lo hago en la síntesis, también hago en la asimilación y también lo hago en la acomodación. En todas ellas yo estoy pensando. Muy bien. Mm. ¿Le han pedido a ustedes que analicen un texto? Sí, profe. ¿Y qué hacen ahí cuando están analizando un texto? Estamos pensando y observando. Ya. ¿Y observan el conjunto de cosas o van parte por parte? Parte por parte. Exactamente. Eso es lo principal del análisis. En análisis, ¿cierto? Tiene que ver el parte por parte. Parte por parte. Pieza por pieza. Sector por sector. Y en este sentido, disculpen lo que voy a escribir aquí. Cuando yo hablo de esto, ¿cierto? Del parte por parte, y lo tengo que llevar, por ejemplo, a una imagen, pucha, ¿cómo voy a acordar de que analizar es separar? ¿Ya? Y por eso es parte por parte. Yo separo ya las cosas en el análisis. Como lo hago parte por parte, yo las voy separando, ¿ya? En la literatura, en el mundo de la literatura, hay un personaje muy conocido por hacer esto, pero de una manera bastante particular. ¿Saben cómo se llama ese personaje? Que separa las cosas y en el caso bien particular, separa los miembros de un cuerpo. ¿Han escuchado hablar de él? Es de una película. Sí, es una película, pero es una película de un asesino. Mm. Y este asesino lo que hace a sus víctimas es desmembrarlas, las separa. Cosa que al día de hoy hay algunas personas que todavía lo hacen en la vida real.
Pero aquí, no, no, está secular. Aquí, cuando yo hablo de análisis, ¿cierto? Estoy hablando de un proceso cognitivo que está ocurriendo en mi mente. Lo que hace mi mente es separar las partes, ¿ya? Yo separo, ¿ya? Yo separo las ideas. En un texto, lo que yo hago es separar las ideas, ¿ya? Por eso analizo. Eh, Voy a analizar la introducción y dentro de la introducción yo voy a separar las ideas, las bases, los respaldos, ¿ya? Y ese tipo de cosas. En el cuerpo, ¿cierto? De un texto yo voy a separar esas cosas. Los datos, los nombres, las ideas, punto a punto, coma a coma, ¿ya? Voy viendo qué ideas están presentes ahí, por eso lo tengo que hacer parte por parte. Y para eso tengo que ir separando. Y eso es lo que hace, ¿cierto? Que me acuerde yo hoy día que cada vez que yo hablo del análisis, siempre me voy a acordar de Jack el Destripador. Porque eso es lo que hace Jack el Destripador, ¿ya? Él separa, ¿ya? Los miembros de un cuerpo. A diferencia de la síntesis. ¿Qué me piden hacer en la síntesis? Cuando sintetizo un texto, ¿qué es lo que hago? Resumirlo. Exactamente, nosotros lo usamos como sinónimo de resumir, ¿ya? Ahora, ¿qué hago yo en el resumen? ¿Qué resumo? Hablo de lo más importante del texto. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá es reunir, ¿cierto?, las partes en una unidad. Entonces yo aquí unifico las ideas, ¿ya? Las hago una. Como dijo bien la compañera, de lo más importante, claro, cuando hago la síntesis en el texto, separo lo importante de lo accesorio, ¿ya? Separo lo principal de lo secundario, ¿m? Y reúno todo lo principal en una sola unidad. Y nuevamente, si tuviese que yo eso asimilarlo con otro personaje en la literatura, ¿qué personaje en la literatura reúne de otras partes y forma una sola unidad, un solo cuerpo? ¿No se le ocurre a nadie que haga eso dentro de la literatura? Personajes que de una parte o de varias partes. Ah, no hay problema, no hay problema. No hay problema, Magdalena. Frankenstein. Oh, excelente, muy bien. Muy bien, precisamente. No, obviamente no lo voy a escribir bien ya, pero... Frankenstein. Este personaje, pero es famosísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que hace él, ¿cierto? O lo que hacen de él es una síntesis. ¿Síntesis de qué? De lo más importante o de partes de otras, ¿ya?, realidades en una sola. Por eso yo unifico, por eso yo junto, por eso yo sintetizo. Y en la literatura, el mejor personaje que, ¿cierto?, representa esto es Frankenstein, ¿ya? Unifico, modelo de Frankenstein, ¿ya? Y en este sentido yo acá separar, juntar Reúno. o reunir, claro, sí, también. Son sinónimos, ¿sí o no? De lo que yo acabo de escribir. Lo que usted dijo son sinónimos. Pero bien, excelente. O sea, significa que estamos atentos. Muy bien. Y que van entendiendo. Así que gracias por el comentario, ¿ya? ¿Ven? No es un comentario. Y los demás que quieran participar también diciendo cosas, por favor háganlo. Si aquí no existe nada que no sea bien, beneficioso para todos. ¿Se entienden estas dos entonces? Análisis, separar, síntesis, juntar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, bacán. Sí, profe. Gracias. Ahora, con lo que es la asimilación, Sí. ¿ya?
La asimilación tiene que ver con lo que yo conecto de dos cosas que no tienen relación en sí, ¿ya? Que es lo que ocurre en el pensar mismo. Es lo más básico de lo que es la asimilación. Yo asimilo, por ejemplo, a ver si no me equivoco de por aquí, a ver, utilizamos aquí mismo. ¿Se acuerdan cuando vimos a Platón? Veamos el mundo de las ideas, ¿cierto? Ya, aquí yo estoy asimilando. ¿Qué asimilo? Dos cosas que son diferentes. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? La mesa, Las No, dos son mesas, pero de diferentes formas. no. Tipo, una redonda y otra No, rectangular. fíjense ¿qué estoy marcando? ¿Qué estoy La marcando? mesa, Ya, pero el objeto, la palabra. la palabra. Yo aquí estoy, ¿cierto? Yo sé que esto es una palabra, que significa algo. Y esto de acá es una palabra, Un objeto. claro, representado en un dibujo, obviamente. Pero esto es un objeto. Objeto, palabra. Pregunta, ¿estas dos cosas, la palabra y el objeto, son lo mismo? Aquí los quiero pillar, ¿eh? No, profe, ¿Por qué? porque usted está asimilando, o sea, me pilló. Estamos relacionando la palabra con el objeto. Yo relaciono, ¿cierto? Veo que tiene, ¿cierto?, una relación esta palabra con este objeto. En el sentido estricto de lo que estamos viendo, a eso se le llama asimilación. Yo asimilo una cosa con otra que es completamente distinta. ¿Mm? La palabra mesa con el objeto mesa. Y de hecho es más, ocurren tres cosas aquí a la vez. Lo que tiene que ver con el sonido. ¿Por qué con el sonido? ¿Cómo se dice esta palabra? Porque ustedes pueden leer esa palabra sin pronunciar sonido. ¿Pueden hacerlo o no? No, profe. Por no, supuesto que sí, no, pues. profesor. Sí, pues. Usted puede entender, porque usted lee esa palabra, pero usted la puede leer mentalmente. No es lo mismo leer, ¿cierto? Mm, Mentalmente que leer con la boca. Y al estar pronunciando la palabra. Usted entiende perfectamente. De hecho, ninguno de ustedes, ninguno de ustedes ha estado diciendo la palabra cada vez que yo se las muestro. O necesariamente cada vez que yo leo mesa, digo con mi boca mesa. No, po. Eso ocurre aquí en la mente. ¿Y por qué se los digo? Porque aquí viene lo complejo. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Qué es eso? mesa también en inglés. Mesa en inglés. Perdón, no, a ver, Mesa. disculpen, no es la misma palabra, no es la misma palabra, Ah, no es la misma, significa lo pero mismo. significa lo mismo, que usted ya lo tiene completamente asimilado, ¿ya? Mm, Es decir, usted ya establece la relación entre la palabra, cómo se pronuncia, ¿ya? Cómo se pronuncia y el objeto. Entonces mm. aquí no son, de hecho, vamos a hacer eso. No son cosas tan simples, ¿ya? En el sentido de que si yo, ¿cierto?, me pongo a ver aquí cuánto entra en cantidad, ¿cierto?, los procesos son varios. Si solamente tomo esto de aquí, ya son tres elementos diferentes
dentro de un solo objeto. Imagínense, la palabra, el cómo yo pronuncio esa palabra y más encima la relación con el objeto. Yo relaciono la palabra con su sonido y con el objeto mismo. Si le agrego otro idioma, ¿ya? Más encima voy a tener, además de estas tres, ¿cierto? De la mesa, del sonido, cómo se pronuncia mesa, y el objeto, voy a tener esas tres, más esta otra palabra que es completamente distinta. Lo único que se repiten ahí son las vocales. Y aún así se dice, se pronuncia de una manera diferente. ¿Cómo se pronuncia? Ahí es donde fallamos mucho, ¿cierto? Y donde yo muchas veces no me atrevo a hablar en inglés. O sea, si no me equivoco, creo que es table, algo así, ¿o no? No sé cómo se pronuncia en realidad. Table. Ya, pues ven, Sí, profe, sí. totalmente distinto. ¿Se entiende ahora este proceso de asimilación? Yo relaciono, yo junto cosas que son distintas. Dicho eso, ¿cierto? Eso ocurre en nosotros, los seres humanos. ¿Y en los animales ocurre esto? ¿Ellos asimilan cosas diferentes? ¿Ellos pueden asimilar? Yo pienso que no porque no razona. ¿Ha escuchado hablar de César Millán? ¿De qué? César Millán, Ah, el encantador de perros. sí. No le creo. Pero independiente de que usted no le crea a él no es Mm. el único. En el sentido de que existen escuelas de aprendizaje de comportamiento animal. ¿Existen o no? ¿Uno puede entrenar un animal? Sí, Sí, profe. Ya. Eso es asimilación, po. O sea, si yo le doy una orden al perro, la orden, ¿ya? Él la asimila con una acción, po. Yo le digo, siéntate. Le estoy pronunciando el sonido. Siéntate. ¿Qué tiene que hacer él? La acción de sentarse. Y aquí se entiende que los animales asimilan dos cosas que son distintas, el sonido y la acción. De hecho, es más, si yo al sonido le agrego además, le agrego un gesto y le digo, siéntate, él podrá aprender si lo hago repetidas veces. Si además a eso le agrego, em, bueno, dentro de la psicología hay varias formas, pero solamente voy a hablar del condicionamiento clásico, ¿cierto? O el condicionamiento operante, que es el que más se utiliza. Le doy un premio cada vez que realiza la acción. ¿Ya? A esto le agrego un premio. Aquí este sujeto está asimilando también varias cosas. la estimulación. Claro, él está asimilando, ¿ya? El animal está asimilando el sonido, siéntate, ¿ya? Más encima al sonido yo le agrego el gesto. Son dos cosas distintas. Que yo le diga esto con la palabra siéntate, él va a realizar una acción. Y yo la voy a reforzar aún más si le entrego un premio cada vez que realiza esa acción. Entonces él está asimilando estas cuatro cosas. Está uniendo cuatro cosas que son completamente distintas. El sonido junto con el gesto, ¿ya? Realiza la acción y más encima después obtiene algo, un beneficio. Eso es asimilación y por lo tanto, si yo estoy hablando de asimilación aquí con esto, en el animal también ocurre esto y por lo tanto también está asimilando. Por lo tanto también está pensando. Lo que no hace
Y como muy bien ahí dijo una persona, no sé quién, lo que no hace es razonar. Razonar, profe. Exacto, muy bien, sí, eso es lo que no hace. ¿Y por qué no hace eso? Porque el razonar tiene mucho que ver con estos símbolos. Pregunta, ¿el animal se pregunta a sí mismo? ¿Cómo amanecí hoy? No, eso lo hacemos nosotros. Oye, ¿qué voy a hacer hoy día de almuerzo? No lo hace el animal. El animal te lo pide nomás. ¿Por qué? Porque asimila que el dueño, ¿cierto? Es el que le da la comida. O la persona con quien está es quien lo alimenta. Entonces, en ese sentido, asimila, ¿cierto? A la persona con la acción, con su resultado. Pero él no se pregunta, uy, ¿a qué hora me va a dar la comida este otro? ¿Qué se cree? ¿Cree que lo voy a estar esperando todo el día? No, pues yo quiero que me dé la comida en la mañana, al mediodía y en la noche, antes de acostarme. ¿Hace eso? No, pues, porque no se hace la pregunta. No se hace la pregunta. ¿Qué se cree? No, no hay. Ahora, sí hay animales que se ha descubierto que tienen una acción o comportamiento muy similar, ¿cierto? Una organización muy similar al ser humano. Entre ellos, ¿cierto? El que más destaca, si no me equivoco, es el delfín. Pero ustedes me pueden corroborar, ¿cierto? Me pueden decir si estoy mintiendo o no, si me estoy equivocando o no. Y creo que hay otros más también, ¿ya? Pero simplemente por esto de aquí, ¿ya? Que tiene que ver con el razonar. Esto, esto es pensar. Si hablamos en sentidos estrictos de acciones concretas, esto se llama pensar. Cuando yo reúno, ¿cierto? Busco la relación que existen entre todas estas cosas, palabras, sonidos, gestos, acciones, objetos. ¿Mm? Eso es pensar. Y los animales lo hacen. Por eso yo lo puedo entrenar. ¿Ya? Hay algunos que obviamente no se les puede entrenar, pero hay otros que sí. Entre más doméstico, mejor es lo que yo le puedo enseñar. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Muy bien. Sí, Entonces, yo sí, profe, sí, relaciono, sí, bien. claro, yo relaciono. ¿Sí o no? Sí, Sí. Bacán, 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 bacán. Yo ahí relaciono. ¿Ya? Relaciono unas cosas con otras que son muy diferentes. ¿Ya? La palabra, el objeto, el sonido, la pronunciación, son cosas completamente distintas. El gesto, son cosas distintas. ¿Ya? Todas cosas distintas, pero todas están unidas. ¿Ya? Todas están relacionadas entre sí. Y eso es lo que pasa en la asimilación. Mientras que en la acomodación ocurre después de haber asimilado. Esa es una cosa primordial. A diferencia del análisis, a diferencia de la síntesis, que se pueden dar por separado, al tiro de la palabra, que se pueden dar por separado, en la asimilación, primero se tiene que dar la asimilación en un sujeto para que pueda haber una acomodación. ¿Ya? Sin asimilación yo no puedo acomodar. Por favor, Víctor. profe, el micrófono usted lo rosa se escucha súper mal. Ah, se me olvida que lo tengo que subir. Disculpe. Gracias por acordarme, Víctor. Se me olvida que lo tengo que mantener aquí cerca de la boca para que me puedan escuchar bien y no escuchen ruidos ustedes. Em, eso, eso. Aquí de nuevo. Entonces yo necesito primero, para poder que ocurra la acomodación, yo tengo que asimilar. ¿Y qué ocurre en la acomodación? En la acomodación, lo principal de la acomodación es que yo modifico la información. ¿Ya? Voy agregando información nueva sin eliminar. ¿Ya? Que eso es lo que hace la asimilación. Es, bueno, no elimina, pero sí lo que hace es generar conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque al momento de yo relacionar unas cosas con otras, para mí es nuevo. ¿Ya? De hecho, eso es mucho lo que estamos haciendo ahora ustedes. ¿Ya? Ustedes están
asimilando hoy día, ¿cierto? Todos estos procesos dentro del pensamiento. Imagínense lo complicado que es. Y eso que lo estamos viendo de manera superficial. Ojo, eso que lo estamos viendo de manera bien superficial. Em, entonces, en la asimilación yo relaciono cosas diferentes. En la acomodación yo modifico esa asimilación. Y aquí va el ejemplo. Cuando usted... Mire, escuchen lo que yo le voy a decir. Abra la puerta. Concéntrense en el ejercicio de abrir la puerta. ¿Cómo abren la puerta ustedes? ¿Qué gestos realizan? ¿Qué acciones hacen? Tomar la manilla ¿Ya? o la llave, ¿Y qué más hago? el movimiento, Giro la llave sí. Y y después el movimiento para abrirla. ¿giro la manilla o no giro la manilla? Mm. Sí, pues depende la, depende la, Depende de la manilla. sí, pues depende de la, ¿cómo se llaman esas cosas que van en la? Mire, Ya, no pero sé cómo se llama, pero, o sea, no me acuerdo en este momento. Depende ya, de la chapa. Esa, la depende, ya, chapa. depende de la chapa. ¿Y cómo usted ahora me puede decir depende de la chapa? ¿Qué cree usted que tuvo que hacer, aprender o identificar para poder decirme depende de la chapa? ¿Por qué? ¿Por qué depende de la chapa? Porque analicé. No, 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 no. ¿A qué me refiero yo? ¿Existen diferentes tipos de chapa? Ma- Según el modelo, Sí, pues hay unas que vienen con manilla y sin manilla. Una que viene con manillas, perdón, Víctor. Sí, dale, 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 Víctor. Sí, sí, profe, hay algunas que son se abren con la pura llave por fuera y Ya, otras abren por la manilla por dentro. Distintos ya. tipos de chapa. De hecho, no solamente eso. O sea, hay manillas que son, ¿cierto? Que son de estas manillas redondas, otras que son como con una palanquita, ¿ya? Eh, Y otras son digitales. y otras que son digitales, exactamente. Pregunta, ¿quién de ustedes sabe manejar una chapa digital? Pero podrían aprender. Es con clave, igual que Claro, cuando uno pone una clave en un teléfono. en ese sentido, ¿podríamos aprender a manejar una chapa digital entonces? Sí, profe. Ya, Obvio. eso es acomodación. sí, Eso es acomodación. ¿Por qué? Mm. Porque el objetivo siempre es abrir la puerta. La diferencia está en las formas en las que yo hago esa acción. Y por eso acomodo. El acomodar, ¿qué hace uno cuando acomoda? Yo acomodo los muebles, acomodo la pieza, acomodo los libros, acomodo los objetos. ¿Qué estoy haciendo al acomodar? Modificar. Modificamos, Ordenar. ordenamos. Exacto. Y eso es lo que hacemos en la acomodación. Yo acomodo esta información nueva. Ya yo no sé abrir la puerta solamente girando la chapa con la llave, ¿cierto? Girando la manilla redonda o la manilla con palanca o digitando un código. ¿Cuántas formas hay de abrir una puerta? ¿Solo esas tres? No, No, profe. hay muchas otras. Si hablamos, por ejemplo, de los autos, hay autos que las puertas se levantan. En los locales las puertas se levantan. En otras, ¿cierto? Eh, se abren empujándolas simplemente. Entonces, cada vez que yo pienso en una acción, ¿ya? En este caso, pienso en una acción, yo voy modificando esa información, porque voy agregando toda esta información nueva. Entonces, de algo que aparecía de una sola forma al principio, yo ahora ya manejo muchas otras más. En el caso, por ejemplo, de abrir una puerta. Abrir una ventana, lo mismo. Caminar o avanzar.
de llegar de un punto a otro. Puedo llegar caminando, puedo llegar en bicicleta, puedo llegar en vehículo, ¿cierto? De 4 ruedas, de 2 ruedas, de 3 ruedas, no sé, pues ahí en avión, no sé. Pues. Y para hacer eso yo tengo que ir acomodando la información, acomodando, ¿cierto? Esas cosas. Entonces yo voy modificando. Lo que no significa que se elimine. ¿Cuándo se elimina un aprendizaje? ¿Saben ustedes cuándo se elimina un aprendizaje? ¿Una acción? Cuando se olvida, ¿Y cómo olvido? Bueno, se pueden dar por varias cosas, pero hay una principal, hablando en esto de la acomodación o la asimilación. No ¿Sabe cuándo yo olvido? practicándolo, ¿Mm? no practicándolo. Exactamente. Muy bien, Carolina, muy bien, Lorena. Cuando dejamos de practicarlo. Ahí olvidamos, olvidamos. Ahí. Por eso la práctica hace al maestro. Por eso cada vez que yo hago algo debo hacerlo constantemente. En el caso de ustedes, que hoy día están siendo estudiantes, es estudiar. Y eso es lo que nos cuesta. Muchos sentimos que hemos olvidado cómo estudiar. ¿Mm? En mi caso, por ejemplo, yo no salí de cuarto medio y no salí y no ingresé inmediatamente a la universidad. Yo me demoré 3 años en entrar a la universidad. Y eso, aunque fueron solo 3 años, y por eso yo entiendo muchas personas cuando me dicen, uy, yo llevo mucho más tiempo sin estudiar, me costó al principio, po, porque yo había perdido el hábito de estudio. Lo había perdido. Entonces, como no estudiaba, como no lo practicaba constantemente, se me olvidaba. ¿Mm? Y eso es lo que hacen las personas que nosotros le llamamos virtuosas. Practican mucho tiempo, mucho rato. El deportista, el artista, ¿ya? El profesional. Por eso las prácticas son tan importantes, ¿cierto? En las profesiones, po, ¿ya? Porque entre uno más practica, mejor se vuelve en lo que uno hace. En este caso, si yo em, asimilo, entre más asimilo cosas, mejor me vuelvo, ¿ya? Y del mismo modo también acomodo. Por eso, ahora ustedes pueden entender que yo no puedo acomodar, ¿ya? No puedo modificar si primero no puedo relacionar, po. Por eso primero es la asimilación y luego es la acomodación. ¿Mm? De algo que ya tengo aprendido, de algo que yo ya tengo, ¿cierto? Modifico. ¿Puedo modificar de la nada? No, po. La modificación tiene que ser de algo. Modifico algo. Yo no puedo modificar de la nada. Por eso primero es la asimilación y luego la acomodación. Pregunta. ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, hay gente que no todavía. Sí, profe. sí, Ya, bueno, sí. bacán. Bueno, bacán. Se entiende, se entiende. Ya, bacán, bacán, bacán. Entonces, estos son los procesos, ¿cierto?, más básicos dentro del mismo pensamiento. ¿Ya? Sintetizar y analizar son independientes, mientras que la asimilación y la acomodación van de la mano, van unidas. Una necesita de la otra. La acomodación necesita de la asimilación. ¿Ya? O sea, no se pueden dar por separado. Em, el pensamiento, hay una forma, ¿cierto?, en la que se piensan las cosas. Hay un método. em, ya aquí se pone un poquito más complejo, ¿cierto? Que dice, el pensamiento llamado de resolución de problemas es un tipo especial, ¿cierto? De pensamiento. Y de hecho, eso es lo que nos puede dar, ¿cierto? Una respuesta apropiada a una situación problemática. El problema es que, o lo conflictivo de esto, ¿cierto? De la resolución de problemas, es que como nosotros practicamos muy poco esto, ¿ya? Como pensamos muy poco esta situación, cuando se nos presenta un problema, cuando se nos presenta una dificultad, muchas veces no sabemos cómo resolverlo. Muchas veces no pensamos ciertas soluciones apropiadas para eso. Y ahí es donde nos mandamos los tremendos condorazos en la vida, po.
¿ya? Em, Hay algunos que no son tan condoros, pero si muchos de nosotros, ¿cierto?, en la vida nos hemos dado cuenta, condoros, errores que nos hemos mandado, tienen que ver precisamente con esto. Y obviamente también ahí entran muchos otros factores. Recuerden que el pensamiento va íntimamente relacionado con el lenguaje, ¿ya? Em, con la percepción, ¿ya? Con la memoria, que ahí lo vamos a ver también. Y el cuento es que si yo no lo he practicado, ¿cierto? Si yo no lo he hecho consciente, eh, pucha, va a ser bien difícil poder desarrollar esto. Recuerden, la práctica hace al maestro. O sea, yo en situaciones me tengo que poner, ¿qué haría si pasa esto? ¿O qué haría si vivo este tipo de experiencia? ¿Qué podría hacer? ¿Qué sería lo más óptimo? El problema es que ahí, por ejemplo, entran las emociones, po. Y si la emoción es negativa, la persona estará capacitada para pensar bien, para asimilar, para analizar, para sintetizar de manera correcta, o como sea la situación más apropiada. Para los que, por ejemplo, no entiendan esto que estoy hablando recién, me refiero, no sé, al caso de los conflictos de intereses. Por algo, por ejemplo, se le dice que el doctor o los médicos no pueden tener como pacientes familiares o seres queridos. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar en juego, ¿cierto?, la emoción. Ahí va a entrar en juego el sentimiento. Y precisamente esa emoción a lo mejor puede que no sea positiva. Ese sentimiento puede que no sea positiva. Y que él, al tomar una decisión médica, ¿cierto?, que dependa la salud de su paciente, en este caso de su pariente, ¿ya?, o de este ser querido, puede que no sea la más apropiada, puede que no sea la más correcta. Por eso se forma ese conflicto de interés. Por eso es que no se les pide a ellos frente a este tipo de situaciones, no lo haga. Lo mismo pasa con los abogados, lo mismo pasa, por ejemplo, con los profesores, nosotros docentes, ¿ya?, con estudiantes. O sea, yo tener de estudiante a un sobrino, una sobrina, a mi hijo, a mi hija, es un conflicto de interés tremendo, po, porque ahí la emoción y el sentimiento se van a hacer presentes. Yo podré tomar una decisión correcta si estoy viendo, no sé, po, que mi hijo, mi sobrino, mi sobrina, mi hija, lo están haciendo bien en el colegio. ¿Voy a actuar de la misma forma? Si es mi hija, por ejemplo, en caso personal mío, si es mi hija, yo no sé si la decisión que voy a tomar ahí va a ser siendo papá o siendo profesor, porque son dos roles completamente diferentes, po. No es lo mismo ser papá que ser profesor. Y ahí, y voy a confesarme ahí, ahí es un poco el problema que tenemos algunos profesores cuando hay gente que nos dice, es que no sé qué hacer con mi hijo. ¿Usted qué eh, me sugiere? Yo puedo entender que, claro, nosotros por ser profesionales, ¿cierto? En este sentido, claro, tengamos quizás más herramientas, pero el problema es que no es que tengamos más herramientas, las herramientas de nosotros son diferentes, porque el rol que cumple la familia al rol que cumple el colegio no es el mismo. Lamentablemente no es el mismo. Aunque los colegios se llenen o los spots publicitarios, o la gente, ¿cierto? El contexto, los demás hagan referencia al contexto educativo, ¿ya?, a la pega que hacemos los profes o al que hace el colegio. Son dos roles completamente distintos. Y se lo he demostrado, ¿cierto? Fácticamente, con este ejemplo. Si yo el día de mañana, como profesor, tengo a mi hija como estudiante, como mi alumna, para mí va a ser súper complicado porque no sé si las decisiones que yo voy a tomar ahí van a ser en rol o en función del papá que tiene, o que soy con ella, o en rol del profe que soy con él. ¿Mm? Son dos cosas completamente distintas. Por eso en el pensamiento entran también ahí, ¿cierto? Dependiendo de qué tanto lo he ejercitado, cómo lo he ejercitado, y además de otros factores como por ejemplo las emociones y los sentimientos,
van a haber, ¿cierto?, diferencias en el proceso del pensar, po. Hay personas que no pueden pensar porque no lo desarrollan o no pueden encontrar una solución a algo, que es lo que veíamos en la resolución de problemas. No puedo encontrar una solución porque jamás me he puesto a pensar esta situación, po. Recién me la encuentro de cara. Recién ahora voy a pensarla. No sé qué hacer en realidad. Yo creo que está por ahí con el proceso del pensamiento. Y todavía nos faltan las otras tres. Y ya estamos en la hora. Pasaditos, de hecho. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? Víctor, creo que tienes tu mano levantada. No sé si quieres decir algo. No, entonces. Si no hay dudas. Por aquí tampoco, profe. Ya, entonces. Para ir chuta, a ver. Porque han visto que ya llevamos 2 clases y hemos visto 3 procesos cognitivos y nos quedan otros 3. Lo que no quiero es que se alargue a 2 o 3 clases más. Van a quedar como tarea, ¿ya? Ustedes van a investigar, van a tratar de buscar información de estos otros procesos cognitivos que nos quedan, ¿ya? Porque lo voy a tratar de ver en la próxima clase del día miércoles, lo más sintético posible, lo más rápido posible, ¿ya? Tratar de irme más superficial todavía, ¿ya? De irme lo más superficial todavía. Lo que es la inteligencia, ¿ya? Investigar sobre la inteligencia, lo vamos a ver el miércoles. Investigar sobre el aprendizaje, creo que lo escribí mal, me faltó la H, parece. Aprendizaje. Y lo otro que me está faltando es, que se ve aquí, la memoria. Eso, la memoria. Dicho sea de paso, se me estaba olvidando. La memoria. Investigar lo que puedan, lo que tengan, ¿ya? Tampoco se sobreexijan, ¿ya? Pero traten, ¿cierto?, de ir investigando estos 3 procesos cognitivos: inteligencia, aprendizaje y memoria. Lo que sea, por lo más mínimo que tengan, ¿ya? Lo más mínimo que tengan. Inteligencia, aprendizaje y memoria, para que el día miércoles podamos ver estas 3, ¿ya? Aunque son más largas todavía. Después podrían decir muchas más cosas de estas 3 que nos quedan. Pero vamos a tratar de que sea lo más sintético posible, ¿ya? Eso. Hasta aquí quedamos. Ya, profe. Ok, Ay, Listo, buenas profe, noches. buenas noches.